Bueno, la situación sanitaria se ha complicado, los números así lo muestran y eso trae consecuencias en otras áreas del país, en particular en la economía, en particular en el mercado de trabajo, puede tenerlas también. Vamos a profundizar en este y otros asuntos con el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, a quien le agradezco por estos minutos con BTV Noticias. ¿Cómo le va, Mieres? Buen mediodía. ¿Qué tal? Un gusto, gracias por el contacto y un placer estar con ustedes. Empecemos justamente por estos temas que estábamos conversando recién, que tienen que ver con los protocolos sanitarios, con el cumplimiento de las medidas del gobierno. Una muy puntual refiere a, y le toca a su cartera de cerca, que tiene que ver con el cumplimiento de los protocolos sanitarios en las empresas. La semana pasada se manejó que había mejorado en algo, aunque muy poco, el cumplimiento. ¿Con qué situación se están encontrando al día de hoy en el Ministerio de Trabajo? Sí, el nivel de incumplimiento está por arriba del 50%, se redujo en la última medición que se hizo al 55%, después de haber estado arriba del 60%, pero obviamente sigue siendo un resultado muy poco satisfactorio. Por eso el otro día el presidente de la República habló de que las medidas que se pueden tomar en relación a los incumplimientos pueden llegar incluso a el cierre de una empresa de manera provisoria mientras corrige los incumplimientos señalados. En particular, a nosotros nos preocupa la ausencia de conductas preventivas sustantivas, que están además vigentes desde marzo del año pasado. Esto es el uso del tapabocas obligatorio y el manejo del distanciamiento imprescindible, además del uso del alcohol en gel para la higiene. Entonces, con respecto a esas medidas, la ausencia notoria de esos implementos o de esas conductas puede llevar, como ya ha ocurrido con algún caso, a la clausura preventiva del lugar de trabajo hasta que se cumpla con las medidas imprescindibles, ¿no? Bien, otra de las medidas que en realidad siempre se manejó en el terreno de la exhortación, al menos para el sector privado, tiene que ver con el teletrabajo. Estamos en un momento bien particular también del trabajo porque hay mucha gente tomándose licencia. Más allá de eso, ¿han detectado mayor apego al teletrabajo, a seguir con esta exhortación de lo que de repente se lograba a principios de diciembre? No, el teletrabajo creció bastante cuando se declaró la emergencia sanitaria, luego tuvo una cierta reducción cuando la situación de la pandemia había disminuido en el país y ahora ha aumentado un poco, pero no tenemos un número concreto, no tenemos una medición que nos permita establecer un porcentaje específico. Para eso se requerirían encuestas representativas. Las muestras que hacemos a través de las inspecciones no permiten sacar conclusiones desde el punto de vista estadístico. Sí, en el sector público la normativa habla claramente de usar todo el teletrabajo que sea posible en la función pública. Nosotros en el Ministerio de Trabajo volvimos a una situación similar a la de marzo, es decir, todo lo que se pueda hacer por vía remota se está haciendo y hemos reducido la presencialidad al mínimo posible. ¿Cuántas empresas han pedido la postergación de los pagos de licencia en el marco de esta legislación que se aprobó en el Parlamento por parte del gobierno? ¿Tienen algún estimativo, algún número? Sí, claro. Son alrededor de unas 120 empresas en total que implica a unos 1.500 trabajadores. Puede ser que haya alguna más en proceso. En total estaríamos hablando de que los trabajadores cuyas licencias son postergadas, recordemos que se hacen siempre con acuerdo de partes, es decir, con la firma de los propios trabajadores consintiendo la postergación de la licencia, no van a llegar a 2.000 trabajadores. O sea que realmente el número de trabajadores afectados, o mejor dicho, que consintieron la postergación de la licencia para el año siguiente, es un porcentaje realmente extremadamente bajo, ¿no? Yo pensé que iba a ser más o menos así porque la ley que permitió esta posibilidad se aprobó recién el 18 de diciembre, con lo cual ya en la mayor parte de los casos la licencia había sido gozada dentro del año 2020.
pero de todas formas, para algunos sectores, particularmente la hotelería, las agencias de viaje, el sector turístico en general, obviamente ha sido extremadamente afectado y era de los casos en donde nosotros preveíamos que iba a haber solicitudes de postergación, igualmente en algún sector del comercio, el transporte de pasajeros, son esos los sectores además que nosotros establecimos como excepción para que se aceptara la medida. Bien, la otra medida que también se puso arriba de la mesa, usted recién nombraba al sector turístico como uno de los más afectados, tiene que ver con ese reintegro de parte del dinero para aquellas empresas que resuelvan volver a reincorporar trabajadores. En ese sentido, bueno, hace días atrás escuchaba a gente del turismo decir que, bueno, que necesitaban en realidad más medidas, que hablan de un rescate del sector turístico, porque, bueno, solo con las medidas que están arriba de la mesa no da. ¿Qué aceptación ha tenido o cuánto uso se le ha dado a esta prerrogativa que les dio el gobierno? Sí, todavía no tenemos ese dato. El BPS lleva un tiempo desde el vencimiento. Hay que recordar que la medida, tanto la referida al sector turístico específicamente, que es un beneficio de 8.000 pesos para las empresas que retomen trabajadores del seguro de paro o que contraten nuevos durante los meses del verano, es decir, diciembre, enero, febrero y marzo, y hay otra medida de 5.000 pesos para los que reincorporen trabajadores del seguro de paro parcial. Eso significa que el primer mes en que se ha utilizado este beneficio era diciembre, y los datos de diciembre todavía el BPS no los ha proporcionado. Yo pienso que en el correr de esta semana, quizás a más tardar comienzos de la próxima, tendremos datos. Lo mismo que sobre la cantidad de trabajadores en seguro de paro, que es una cifra que nos importa mucho tener para constatar si la tendencia que venía siendo de reducción hasta noviembre, en diciembre con el resurgimiento de la pandemia, fue afectada de alguna manera. Hay un dato ahí que para nosotros es crucial conocer, pero todavía no lo tenemos. Sí, justamente usted dijo semanas atrás en el Parlamento que le preocupaba el porcentaje, por ejemplo, de gente que había salido del seguro de paro pero que no había sido reincorporada. También hablaba de que, bueno, que estaban estimando o seguían estimando que el porcentaje de desempleo estaba algunos puntos por arriba del dato oficial del INE. En ese sentido, ¿qué está esperando el Ministerio de Trabajo respecto a este recrudecimiento de la pandemia? Sí, el dato de desocupación del INE, que viene a su vez con retraso con respecto al del seguro de paro del BPS, en octubre había marcado un 11,2%, que es un número llamativamente bajo con respecto al 10,5% que teníamos en febrero de este año, del año pasado, del 2020. O sea que desde antes de la pandemia estábamos en 10,5% y el dato de octubre del 2020 daba 11,2%. Todos creemos que en realidad sigue habiendo una especie de desocupación encubierta que se explica por la caída de la cantidad de personas ocupadas. De todas maneras, los números de desocupación hasta octubre, vamos a ver los datos de noviembre que probablemente estén en el correr de esta semana, que indican, ¿no? De todas formas, después está el impacto que el aumento de los contagios en diciembre y comienzos de enero puede estar afectando la ocupación, sin duda. Vamos a ver. Estos son los números que nosotros tenemos, pero nos interesa mucho conocer los datos del seguro de paro de diciembre, que los tendremos en el correr de esta semana, y de la tasa de desocupación de noviembre, que el INE va a hacer público en el correr de los próximos días. Ahí vamos a tener un panorama un poquito más, digamos,
adecuado a la nueva realidad que estamos viviendo, ¿no? Sí, a priori uno se puede pensar que hay una diferencia sustancial porque en aquel comienzo de la pandemia, donde el mercado de trabajo fue rápidamente muy afectado, había una decisión del gobierno de decirle a la gente que se quedara en su casa. En este caso, bueno, la situación no es exactamente la misma. De hecho, el país sigue funcionando, pero bueno, queda esa interrogante planteada y bien. Para finalizar, ministro, ¿se pueden esperar más medidas vinculadas al sector de trabajadores informales? A ver, con respecto al anterior, sin duda, y lo que tú decís es correcto, si hubiera un retroceso en cuanto a la cantidad de personas que están en seguro de paro, es decir, un incremento del número de seguro de paro, seguramente no va a ser de una significación muy alta, porque la actividad efectivamente sigue estando en un nivel de reactivación muy significativo. O sea que en ese sentido la cuestión no implicaría un impacto mayor. Con respecto a la pregunta que tú me hacías, ¿cómo era No, que lo planteabas? si se pueden esperar más medidas para el sector de trabajadores informales, que de repente ante esta situación de un poco de enlentecimiento o de una situación sanitaria más compleja son los que primero tienen dificultades. Bueno, a ver, sin duda que con respecto a los trabajadores formales, las medidas tomadas han representado además un gasto de alrededor de 350 millones de dólares para sostener los seguros de paro, tanto los totales como los parciales. Pero el sector informal ha recibido otro tipo de medidas más focalizadas, probablemente no tan abarcativas. Por lo tanto, desde la mirada mía personal y aquí actuando como dirigente del Partido Independiente, te diría que es necesario poner arriba de la mesa un análisis que nos permita estudiar la posibilidad de ampliar medidas para el sector informal que no tiene la red de contención que tiene el sector de los trabajadores formales. ¿Lo va a plantear en el gabinete, si hay alguna instancia? Estamos analizándolo, hemos dicho que hay necesidad de medidas de sostén social y obviamente la situación de recrudecimiento de los contagios hablan en el sentido de un riesgo mayor de la afectación de la actividad Bien. laboral, ¿no? Pablo Mieres, ministro de Trabajo y Seguridad Social, muchísimas gracias por estos minutos con BTV Noticias. Un gusto, encantado y saludos a todos.